La vez pasada hemos estado observando que Jonás lo que hizo al principio fue huir, ¿verdad? Hemos estado mirando que Jonás huía de la presencia del Señor, huía de la voluntad de Dios, ¿verdad? Después de huir, Jonás, el paso siguiente fue que Jonás se escondió, ¿vale? Y entonces vamos a leer en el primer capítulo del libro de Jonás, los primeros 5 versículos. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Lo que vemos es que Jonás, después de huir, se esconde. Dice que se escondió, entró en una nave y bajó al interior de ella. ¿Qué significa esconderse? Esconderse significa ponerse en un lugar donde no puede ser visto. Y sinónimos de esconderse son ocultar, disimular, tapar, encubrir, encerrar, silenciar, contenerse, callarse, refugiarse. Y si pensamos en todo esto, a que todos nos hemos escondido alguna vez. Es una reacción humana a situaciones que vivimos. Jesús también se escondió en una ocasión. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 59, que los judíos querían tirarle piedras. Así que Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Leemos que David se escondió del rey Saúl cuando quiso matarlo. Adán y Eva se escondieron del Señor después de haber desobedecido. Todos nos escondemos en algunas ocasiones de nuestra vida. Ahora, ¿por qué nos escondemos? Y cuando nos escondemos, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué nos escondemos? Jonás, en este caso, como hemos estado viendo también un poco la historia, Jonás se escondió para ocultar su vida, se escondió para tapar su llamamiento, callando y silenciando la voz de Dios que gritaba en su interior. Se escondió porque, como hemos visto, estaba huyendo de la voluntad de Dios. Se escondió porque no quería ser encontrado por las personas, no quería encontrarse él con los ninivitas. Se escondió porque no quería mostrar al mundo el llamamiento que había recibido de Dios y ese mensaje que Dios le había entregado. Se escondió de Dios, pero se escondió de sí mismo, de lo que había recibido y de lo que él representaba para el mundo. También Adán y Eva se escondieron, ¿verdad? Y se escondieron después de haber desobedecido a Dios. Si leemos en Génesis capítulo 3, versículo 8, y también parte del 10, dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Y le contestaron al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se escondieron porque se vieron desnudos. Y su desnudez le produjo vergüenza, miedo. ¿Y cómo reaccionaron ante estos sentimientos? Se esconden y se cubren. ¿Por qué? ¿Por qué actuaron así? Porque el pecado, la desobediencia, produce miedo en nuestro corazón. Y el miedo se traduce en vergüenza. Y cuando tenemos vergüenza, reaccionamos a esa vergüenza para esconderla, para ocultarla, para hacer que otros no vean
cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí vemos algo físico, ¿verdad? Porque vemos que la vergüenza hizo actuar a Adán y Eva produciendo algo con sus manos para poder cubrir una vergüenza o algo, una desnudez. Pero fijaos que Adán y Eva pudieron cubrir su cuerpo, pero no pudieron tapar la vergüenza que seguía escondida en su corazón. Y eso nos habla, hermanos, de algo que nosotros hacemos, porque cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros, cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando por alguna razón se produce miedo, vergüenza en nuestro interior, lo que solemos hacer es exactamente esto: buscamos hojas, buscamos cosas que a nuestro alcance pueden tapar una vergüenza, un miedo, una necesidad interna que estamos teniendo, pero nuestras manos llegan a alcanzar algo humano que solo tapa aparentemente y momentáneamente. Y intentamos ocultar, aparentar lo que no somos a las personas para que no vean lo que hay dentro de nosotros. Y quizás por un tiempo funciona, pero tarde o temprano lo que hay por dentro sale. Y además, cada vez que nos acercamos a Dios, esto que está guardado por dentro sigue ahí. Y nosotros seguimos luchando y sufriendo con ese miedo, con esa culpa, con esa necesidad que tenemos por dentro. ¿Por qué? Porque solo Dios puede llenar nuestra alma. ¿Amén? Solo Dios puede llenar esa necesidad más profunda que tenemos y puede quitar los miedos, las vergüenzas que nosotros sentimos en ocasiones en nuestra vida. Solo su amor, su perdón puede darnos la paz en nuestro caminar diario. Porque si pensamos a Jonás y también a Adán y Eva, se escondieron, y cuando se escondieron, al esconderse, se estaban alejando de Dios. Y alejarse de Dios, como compartí esta mañana, no significa que dejo de congregarme, no significa simplemente que digo, me llevo a una vida, me voy a una vida de pecado desastrosa. No podemos estar alejándonos de Dios en nuestro corazón, estando aquí presente, pero nuestro corazón está a miles de kilómetros lejos de Dios. No podemos estar alejando de Dios con nuestros pensamientos. No podemos estar alejándonos de Dios, endureciendo nuestro corazón a su palabra, cuando Él se acerca a nosotros para hacernos reaccionar y nosotros nos endurecemos a su presencia. Y nos alejamos de Él, viviendo una vida muy diferente a la que Él quiere, tomando caminos muy paralelos a su voluntad. Y quizás buenos caminos, pero nos están alejando de su propósito para nosotros. Ellos se estaban alejando de Dios, de la identidad que tenían en el Señor, porque todo lo que somos, hermanos, y todo lo que hacemos depende de Dios, proviene de Él. Nuestra identidad como hijos está en Dios, y nosotros estamos desnudos. Esta es nuestra real condición siempre. Estamos desnudos. Es el Señor que viene y nos cubre, nos da una vestidura nueva, dice la palabra. Pero nuestra condición es una condición de desnudez, porque sin Dios no tenemos nada. Sin Dios no somos nada. ¿Cuándo nos escondemos? Nos escondemos justamente cuando perdemos esa identidad. Nos escondemos de nuestro Padre cuando no nos estamos sintiendo hijos. Nos escondemos de Dios cuando perdemos esa relación con Él y nos vamos enfriando y nos vamos alejando. Nos escondemos de Dios cuando perdemos nuestra dependencia de Dios y como el hijo pródigo queremos aprovecharlo todo y vivir nuestra vida en este mundo. Nos estamos escondiendo realmente de Él. Nos escondemos de Dios cuando tenemos miedo al llamamiento del Señor, a lo que Dios nos puede pedir. A lo que Dios nos puede pedir que hagamos, que renunciemos a algo, a alguien, que dejemos algo. Nos escondemos cuando no nos sentimos preparados para servir a Dios, cuando no nos sentimos aptos, dignos para hacer algo que nos está pidiendo, nos escondemos. Nos escondemos cuando no queremos salir de una zona de confort. Y Dios nos dice, da un pasito más, sal de ahí, sé valiente, y nosotros nos escondemos.
Porque en realidad no queremos salir de esa comodidad, de esa seguridad que nos da la vida terrenal y las cosas que tengo y mi trabajo y mis amigos, y no quiero salir de esa zona de confort y me escondo. En realidad es cobardía, es miedo a lo desconocido, es desconfianza hacia la voz de Dios que nos quiere encaminar hacia otro lugar. Nos escondemos cuando no queremos pasar por pruebas y dificultades. Hay personas que luchan y van contra ese viento, pero hay otras que cuando llega la dificultad se esconden, porque no quieren enfrentar la prueba, no quieren enfrentarse a la dificultad. Pero en realidad nos escondemos cuando no queremos enfrentarnos a Dios, a su voz, a su palabra, a su voluntad, a sus planes, que muchas veces son diferentes a los nuestros. Y en lugar de enfrentarnos, escuchar su voz y preguntarle ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?, nos escondemos. Y nos escondemos, hermanos, cuando no queremos enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras heridas, a nuestro pasado, a esas personas que nos han hecho daño. No queremos enfrentarnos a nuestro yo más profundo y preferimos ocultar lo que está guardado por dentro que enfrentarnos a ello. Y podemos ser adultos de 40, 50, 60 años, pero con nuestra alma que tiene la edad de 15, incluso 12 años, porque se ha quedado estancada en algún área de su vida, en su niñez, en esa etapa de su vida en la que estuvo herida esa persona, y se quedó. Porque no quiere enfrentarse, prefiere esconderse. La cuestión es que cuando nos escondemos de Dios, nos estamos alejando, y entonces, lejos de Dios, nuestra vida pierde sentido. Cuando nos alejamos de Él, nos sentimos perdidos, asustados, avergonzados, temerosos. ¿Por qué? Porque nos vemos desnudos, como cuando se vieron Adán y Eva. Vieron su desnudez, y nuestra miseria, nuestra desnudez nos produce miedo, nos produce inseguridad. Pero ¿sabéis la buena noticia? Que aún no teniendo nada, aún en esa condición de desnudez, en Dios lo tenemos todo. Porque Adán y Eva al principio estaban desnudos, pero cerca de Dios lo tenían todo. Tenían la plenitud, tenían la seguridad, tenían valor, tenían identidad, se sentían amados, estaban seguros, lo tenían todo. En la misma desnudez, porque era Dios el que les llenaba. Y eso nos dice y nos hace entender que es el amor de Dios, es Dios mismo, su presencia en nuestra vida, la que realmente nos hace sentir seguros, la que puede llenar nuestra necesidad más profunda. Y el amor de Dios es la única herramienta capaz de sacarte de tu cueva en la que estás escondido. Porque todos, en momentos y en áreas de nuestra vida, nos escondemos. Ahora, ¿cómo actúa el enemigo cuando nos escondemos? Porque sabéis, es importante conocer nuestro enemigo para saber cómo luchar contra él. Cuando vas a la guerra, también tú tienes que conocer a tu enemigo, cómo actúa, qué estrategias usa en la guerra, porque si no te cogen de sorpresa y en un plis estás fuera de juego. No nos gusta hablar mucho del enemigo, nos gusta hablar mucho de Dios, pero lo cierto es que vivimos en una lucha espiritual constante. Desde el momento en el que has recibido la vida, has recibido una naturaleza pecaminosa contra la cual estás luchando, luchas contra el pecado, luchas contra el mundo y luchas contra el enemigo. Y sabéis, dice que Jonás, hemos leído que se escondió en la parte más interior de la nave, en la más baja. Y esto me hace pensar que cuando nos alejamos de Dios, volvemos a lo más bajo. Y más cuando lo hemos conocido nos alejamos. Somos peores que aquel que no ha creído en Dios. Y nos volvemos a lo más bajo, a pensar en lo peor,
actuar en lo peor, a sentir lo peor. Pero aún así en nuestra miseria, ¿sabéis? Que Dios nos quiere alcanzar ahí en lo más profundo, donde nosotros hemos caído, para traernos libertad y para sacarnos de nuestra cueva. De hecho, lo ha hecho. Efesios, capítulo 4, del versículo 7 nos dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús bajó a las partes más bajas por nosotros, por ti, por mí, por su iglesia. Así que escúchame bien, no es necesario que vuelva a ese estado de muerte, de derrota, de fracaso, de inseguridad, de pecado, de miedo, de vergüenza, de acusación, de condenación, de culpa, porque dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Porque Él ganó por ti. Él te hizo libre. Él bajó lo más profundo para darte la vida a ti, una vida plena y de victoria. No hace falta que te escondas. Puedes salir a la luz. El problema está que en el fondo de nuestra nave no solo llega la voz de Dios para recordarnos su palabra, también llega la voz del enemigo, porque su propósito es que tu barco se hunda. Y muchas veces, como leemos la historia de Jonás, no nos está contando qué tipo de lucha tuvo Jonás, pero está claro que estuvo viviendo una lucha mental y espiritual porque sus acciones lo demuestran. Y muchas veces pasamos por momentos, por pruebas, por luchas, y no somos del todo conscientes de que estamos viviendo una lucha, pero nuestra vida lo demuestra. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué estrategias usa el enemigo para atacarnos? Las dos estrategias principales del enemigo son la tentación y la acusación. Porque el diablo es tentador, dice la palabra. Es astuto, es manipulador, es engañador, es mentiroso. Y utiliza todo para alcanzar sus víctimas. Satanás sabe cómo tentar, cuándo tentar y qué instrumento usar para tentar. Sabe cuándo tentar porque nos vigila constantemente. Así como Cristo escoge el momento oportuno para darnos esa palabra de consuelo y de paz que necesitábamos, pues Satanás escoge con astucia el momento perfecto para poner en tu vida una palabra de seducción y de tentación, de destrucción, porque su propósito es destruir, matar, es robar las promesas que Dios ha dado a tu vida. Y lo disfruta, Satanás disfruta tentando a los nuevos creyentes. Disfruta tentando a los creyentes cuando pasan por pruebas para que desconfíen y se rebelen a Dios. Y le encanta a Satanás tentar a los que quieren servir a Dios. A los que se están levantando, están diciendo, ahora voy a buscar a Dios, ahora voy a servirle, y viene a decirte que si tú no estás preparado, tú no eres apto, tú no tienes altura para hacer eso, no eres digno. ¿Qué vida has vivido hasta ahora? ¿Y tú qué le vas a decir a la gente? No es el momento. Para el enemigo nunca es el momento de servir a Dios. Sin embargo, para Dios siempre es el momento para servir a Dios. Satanás nos va a tentar con la intención de que caigamos, nos escondamos y no cumplamos con la voluntad de Dios. Y luego Satanás sabe cómo tentar. Una de las estrategias del enemigo es el disfraz. El diablo se presenta en tu vida no como, hola, soy Satanás. No, se disfraza de amigo, de falso maestro, de falso profeta,
de ángel de luz, de lógica humana, de justicia propia, de buenos consejos que te llevan por malos caminos. Incluso usa la palabra de Dios, tergiversándola para tentarte, para que caigas y no cumplas con la voluntad de Dios para tu vida. ¿No lo hizo con Jesús en el desierto? ¿Y no lo hizo con Adán y Eva? Lo que pasa es que uno se escuchó y se escondió y el otro luchó porque conocía a su enemigo, pero conocía la palabra. Satanás te vigila, se ocupa de investigar cómo eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, tus pasiones, tus deseos, tus gustos, tu carácter, tu personalidad, tus pensamientos, tus planes, tus necesidades, y obra en consecuencia, tocándote la fibra más sensible. Y luego escoge el instrumento o la persona, determina qué o quién va a terminar su plan. Satanás es el típico que tira la piedra y esconde la mano, va, te tienta y luego usa a alguien para que termine su obra contigo. Y a veces realmente estamos mal y llega alguien que parece que está esperando a que tú metas la pata para decírtelo y te toca donde más te duele. Pero otra vez, hermano, soy tú esa persona, como lo fue Pedro, que Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque no hablamos la voluntad de Dios. Y luego el diablo es acusador. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que es el acusador de nuestras almas, que nos acusa delante de Dios de día y de noche. O sea que este tío de día y de noche va a Dios y le dice: pero tú has visto a tu hija Chari, tú la has visto no sé qué, no sé cuánto, pero ¿por qué no sé qué? Así hizo con Job, para probarlo. Y él está constantemente delante de Dios acusándote todo el día. ¿Por qué? Porque cuando ya te ha presentado sus tentaciones y ya no te llaman mucho más tanto la atención sus tentaciones, escoge la estrategia de la acusación. Y a cada uno nos acusa donde más nos duele. Porque Satanás primero es tentador y luego es acusador. Te seduce hasta hacerte desear algo para luego acusarte por lo que has pensado, has dicho, has hecho. Nos acusa de nuestros pensamientos malvados. Exagera extremadamente los pecados. ¡Madre, lo que has hecho! Dios no te perdonará nunca. No se lo digas a los pastores. Y luego se nombra juez en tu vida y te dice lo que es correcto, lo que no es correcto, quién eres y quién no eres. Porque intenta robar tu identidad y las promesas de Dios para tu vida. Ahora, ¿cómo respondemos correctamente a las estrategias del enemigo? Esto es cómo actúa nuestro adversario, pero nosotros podemos responder. ¿Amén? Nosotros podemos responder y nuestra respuesta no tiene que ser escondernos, tiene que ser luchar contra nuestro enemigo con las armas espirituales. Primeramente es importante conocer tu corazón. ¿Qué quieres decir, Loide? Conoce tu corazón. Significa tener un conocimiento íntimo de ti mismo y de ti misma. De cuáles son tus debilidades, de cuáles son tus fortalezas. De qué área de tu vida flaqueas más, cuáles son tus pecados, en lo que caes más, cuál es tu pasado que te atemoriza y te persigue. Ten un conocimiento pleno de ti mismo, lo que te gusta, lo que no te gusta, y no lo ocultes al Señor, al contrario, entrégale a Dios tu debilidad para que Él se convierta en tu fortaleza. Amén. Y para que Él te perdone, porque la estrategia del enemigo es acusarte, aplastarte y decirte que tú has hecho mal y recordarte solo lo malo que tú haces. Sin embargo, si nosotros nos conocemos y vemos que somos tal y como somos, pero conocemos la gracia de Dios, ahí descubrimos algo totalmente nuevo. Porque la acusación nos anula. Yo no sé si podéis recordar un momento en el que os habéis sentido muy acusado. Es como entrar en un túnel de pensamientos y tú te sientes constantemente, ¿verdad?
constantemente acusados por cosas y es un bombardeo de mentiras. Y hasta que tú no sales de ahí por medio de la verdad de la palabra de Dios, que te dice quién eres verdaderamente y que Dios es perdonador, te quedas en ese estado. Por eso es importante conocerte a ti mismo, pero también conocer al Dios al que sirves. Y que las acusaciones de Satanás no nos atemoricen, sino que nos hagan más diligentes. Que me motiven a estudiar más la palabra de Dios para saber discernir entre la verdad y la mentira cuando Satanás me quiere acusar. Amén. Cuando me quiere tentar. Y que las acusaciones nos hagan más humildes también. Dios es el único que es capaz de usar algo malo para hacer algo bueno. Y que las acusaciones del enemigo nos hagan más humildes, para que nos demos cuenta de que sin Dios no podemos nada, que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos pecadores, pero rescatados, santificados y limpiados cada día por nuestro Salvador. Amén. Ahora, lo bonito de todo, ¿cómo actúa Dios cuando nos escondemos? Dice la palabra que el Señor hizo levantar un gran viento y una tempestad. ¿Pero esto qué es? Parece que Satanás nos lo pone todo fácil y Dios nos lo pone todo difícil. No, hermanos. Aunque en la Biblia el viento y la tempestad representan dificultades, obstáculos, pruebas. Aquí en este caso entendemos que ese viento y esa tempestad simbolizan las señales que Dios envía para detenernos de nuestras decisiones equivocadas, hermanos. Amén. De hecho, la prueba no representa el castigo de Dios, representa la manifestación de la misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia hacia Jonás por medio de la tempestad. Él le demostró: Jonás, aunque te has encabezonado, aunque vas por el otro lado, aunque estás escondido, ¿sabes qué? Yo voy a frenar tu barco, porque no quiero que te vayas por otro camino. Sigo creyendo en ti, sigo amándote y sigo teniendo un plan con tu vida. Y el Señor hace exactamente eso con nuestra vida, hermanos. A veces decimos: pero ¿por qué la tempestad? ¿Por qué tengo que pasar por la prueba? ¿Por qué no sé qué? Y el Señor levanta una dificultad en nuestra vida para detenernos, para que no tengamos consecuencias y daños mayores en nuestro barco, en el que a veces no estamos solo nosotros, sino nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros conocidos que no son creyentes. Y el Señor, en su amor, en su misericordia, lo que hace es levantar un viento para que reacciones y salgas de tu escondite. Solo el amor de Dios, hermanos, puede sacarnos de ese escondite. ¿Por qué? Porque dice la palabra en 1 de Juan que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos enfriamos, cuando desobedecemos o cuando simplemente tenemos miedo de no hacer su voluntad, nos sentimos inseguros, el amor de Dios echa fuera todo temor. Y Dios demuestra su amor a veces permitiendo pruebas en nuestra vida para hacernos crecer, para conocerle a Él, para conocernos a nosotros mismos y para poder cumplir con su voluntad en nuestra vida. Porque Satanás nos acusará siempre de día y de noche, pero Jesús dice la palabra que intercede cada día por nuestras vidas. Satanás es el enemigo de Dios, es tu enemigo, tú eres su enemigo, pero Jesús te llama amigo y es el amigo fiel. Satanás dice que como león anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, pero es un ratoncito con un megáfono así de grande que chilla que eres el más malo de la vida y del mundo entero. Sin embargo, Jesús es el verdadero león, el león de la tribu de Judá, que gana tus batallas, que se devora tus enemigos y que tiene a todo y a todos bajo su dominio. Amén. Así que, hermanos, claro que nos escondemos, claro que nos atemorizamos, claro que tenemos vergüenza cuando le fallamos a Dios, claro que sentimos todo esto, claro que hay un enemigo que lucha contra nuestra vida, pero Dios está aquí, delante de ti, en tu barco,
decirte, no te escondas, hijo, hija. Yo estoy contigo y quiero ayudarte. Y quiero que encuentres identidad en mí, fortaleza, seguridad, que haga mi voluntad y que me sirvas. Me gustaría que cerrásemos nuestros ojos unos instantes. Todos en ocasiones nos escondemos por miedo, por vergüenza, por causa del pecado. Nos escondemos en nosotros mismos. Quizás te estás escondiendo ahora mismo de tu condición física por algo que te da vergüenza, que te impide, por el que sufres, que te hace daño, una enfermedad. Quizás es emocional, estás huyendo y te estás escondiendo de heridas que hay en tu alma, que no has superado, no las has superado, con personas, y te has quedado estancado, estancada, paralizado. No puedes seguir adelante, estás escondido y está afectando tu vida espiritual. Y quizás estás escondido espiritualmente, porque Dios quiere que tú le sirvas, quiere que tú des pasos, que tú crezcas, que tomes compromisos con Él, que te levantes y que creas en lo que te está diciendo y que dejes de poner excusas. Quizás te estás escondiendo de relaciones con personas por miedo a sentirte rechazado o traicionado, por rencor. Quizás te escondes de Dios, de sus planes, pero sabes, aún ahí en lo más bajo Dios te va a encontrar. Es que Dios está aquí, Dios está en ti y su voz grita en tu interior. No te escondas, ven a mí. Tengo un plan con tu vida. Cree en mí. Si en esta mañana el Señor ha hablado a tu corazón y entiendes que te ha alcanzado en tu escondite y que quiere que tú salgas de ahí, que dejes de esconderte, que te enfrentes a Él, a ti mismo, a la prueba, y le quieres decir, sí, Señor, creo en ti, perdóname, ayúdame, ámame, límpiame, dame valor, levántame. Si en esta mañana tú quieres salir de donde estás, yo te quiero invitar, mientras todos están con los ojos cerrados, a que tú levantes tu mano. Amén. Porque esta mano levantada está representando una llamada de ayuda, de socorro, reconociendo quién es tu ayudador y reconociendo quién eres tú sin Él.